Bienvenidos y bienvenidas al inicio de este ciclo Justicia en Línea, ciclo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco. Aquí, en el estudio de Editorial Contexto y Fundación Formal. Hoy conversaremos con el doctor Rolando Ignacio Toledo, actual presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Los y las invitamos a mirar la nota. Doctor Rolando Ignacio Toledo, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Le damos la bienvenida a este espacio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia del Chaco, Justicia en Línea. Vamos a tocar algunos temas de interés que son de interés para la comunidad, para la sociedad, como también para los operadores del derecho y magistrados y funcionarios de la provincia. Doctor, hay un tema que entendemos que es de vital importancia, que es el rol de la justicia como poder del Estado. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, tanto como para responder a los magistrados, a su asociación, que siempre trabajamos en conjunto, como para poder llegar a la comunidad. Yo siempre estuve muy interesado como juez, como magistrado y como miembro del Superior Tribunal de Justicia, en que el Poder Judicial tenga un canal propio de comunicación permanente con la comunidad en general, de manera tal que la gente sepa qué hacemos, cómo desarrollamos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, que tengamos un lenguaje más o menos claro, que lo pueda entender una persona de estudios secundarios, ¿no? Porque cuando uno empieza a escuchar, cuando se habla del Poder Judicial, y cuál es su papel, su rol en el juego de la República, de la democracia, siempre se empieza con el planteo francés, el modelo francés, el modelo americano, norteamericano. En realidad lo que hay que explicarle a la sociedad es de que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, pero además tiene un servicio propio que es de justicia. O sea, no solo es poder, sino también es titular de un servicio público que en la Constitución Nacional, en el artículo 5, establece como esencial del Estado, junto con el régimen municipal y la educación primaria. Es la obligación de los estados provinciales asegurar esos tres sistemas que son base del sistema federal. Por eso cuando por ahí se decía cómo el sistema, por qué el paro, por qué no vamos a poder parar dentro del Poder Judicial si no está dentro de la ley donde establecen los servicios esenciales, le respondía, está en la Constitución, está en la Constitución. Si hay uno de los poderes que no puede dejar de funcionar, es el Poder Judicial, así como no puede dejar de funcionar la salud, el régimen municipal, la seguridad, etcétera, etcétera, servicios públicos. Tal es así que en alguna doctrina francesa, para aludir a la academia, se lo integraba con los servicios públicos, como un servicio público más. Más en Francia, porque Francia, hasta la llegada de la República, no tuvieron poder judicial independiente. El poder judicial era un poder de la administración pública, que dependía de la gente propia de la administración. Pero además el rol del Poder Judicial creo que muy importante dentro del juego de los check y balance, dicen los norteamericanos. Nosotros decimos los pesos y contrapesos en el ejercicio de las facultades propias de los poderes, ¿no? Porque es el poder llamado a impedir el ejercicio abusivo de tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo a través de un sistema muy, muy propio que es el control de constitucionalidad. O sea, una ley, un decreto, una resolución, para poder tener validez y eficacia, tiene que pasar el test de la constitucionalidad. Si no es constitucional, el Poder Judicial es el único poder del Estado que puede declarar la invalidez o la nulidad de la resolución o de la ley que vaya en contra de la Constitución.
Y esto, por supuesto, que lo vuelve un poder compensador de las demás facultades, de las demás atribuciones que tienen los otros poderes, porque por supuesto el Poder Ejecutivo es el más importante, porque tiene la fuerza y tiene el tesoro, tiene la ejecución presupuestaria. Y el Poder Legislativo a su vez es el dueño del tesoro, porque es el que dice a cada uno lo que puede gastar y también el que dispone cómo se ejerce el poder público y la policía. Pero, sin embargo, el Poder Judicial, con esta facultad que tiene de control de constitucionalidad, más el imperio que le da la Constitución de que sus resoluciones deben ser acatadas y cuando se pide el imperio de la fuerza pública, también tiene que cumplirse con el auxilio de la fuerza pública, digamos que por lo menos es un poder en paridad de condiciones con los otros dos poderes. Parece a mí que el poder en la democracia republicana está repartido en tres funciones y si quiere denominarse poderes, son igualitarios. Yo no comparto mucho eso de que somos una tercer parte, porque en la parte del ejercicio del poder la matemática no funciona muy bien y los tercios tampoco. Por ahí el ejercicio de una facultad que parece que es mínima puede ser más importante de aquella facultad que a lo mejor parece que es muy exorbitante o importante. Por lo demás, esto en la parte del ejercicio de la república, de la democracia pública, de la faz pública, pero en la parte de la sociedad, de la parte funcional privada, digamos, la relación del Estado con la comunidad, con la sociedad civil, el Poder Judicial es sin dudas el que tiene que resolver las cuestiones cotidianas de la gente en todo lo que hace a sus funciones desde que nace hasta que muere. Toda la vida del ciudadano está contemplada, está regulada por leyes, por normas, por reglamentos. Y los que interpretan y aplican eso son los jueces. O sea que toda la vida de uno, desde como decía, el nacimiento, pasando por la parte de la niñez, de la adolescencia, del casamiento, de la familia, todo tiene que ver con el derecho, con la justicia. La vida del hombre, la salud, la enfermedad, la muerte, el nacimiento, todo tiene que ver también con la sociedad. Es prácticamente el poder que está al lado del hombre tratando de que los derechos que tiene el hombre y su contorno, llámese familias, vecinos, llámese entidades sociales, sociedades, llámese cooperativas, todas las entidades que forman la naturaleza humana, tienen que estar siempre controladas y custodiadas por el Poder Judicial, tratando de que no se dejen de respetar y de cumplir los derechos de los particulares y de las entidades. También hay otro sector muy importante, que es el sector de la parte de la policía judicial, o sea, cuando el servicio judicial está ahí junto con el ejercicio legislativo y el ejercicio del ejecutivo, por ejemplo, falta, derecho penal, contravencional, ejercicio de la facultad de controlar cómo se ejecutan las penas, cómo se exime de la prisión, cómo se da libertad. O sea que me parece que la justicia cada vez tiene más actividad. Y no hablemos de cuando la justicia tiene que intervenir en los conflictos de los individuos contra el Estado, porque ahí son las circunstancias más complejas, porque son el único poder al cual se puede acudir por vía directa para impedir de que otro poder del Estado no deje de reconocer los derechos y las garantías que están en la Constitución. Así que me parece que con ese pantallazo se tiene una noción omnicomprensiva e importante de lo que es el rol del Poder Judicial. Yo, por mi parte, les diría que es casi impensable
un sistema democrático y menos un sistema republicano sin poder judicial. Doctor, le hago una pregunta. Como sociedad, en este momento está muy latente, que la comunidad tiene algunas ideas erróneas quizás de nuestra propia actividad y quizás, lo digo como Poder Judicial y como integrante del Poder Judicial, nosotros no sabemos comunicar la gran cantidad de actividades a las que usted se refiere y la importancia del Poder Judicial como intervención y como poder del Estado dentro de la sociedad. También fue un tema muy charlado el día martes, tuvimos un conversatorio en la Universidad Austral donde participó el doctor Vigo, la doctora Gattinoni y el doctor Jiménez, que es de España. Realmente es algo que creo que en el mundo entero el Poder Judicial tiene una visión quizás para la sociedad un poco sesgada. La gente dice no hay justicia y en realidad es una parte muy mínima de la cantidad de cosas que hace el Poder Judicial, como aplicación del derecho, como mediador, también con la Policía Judicial. Sí. ¿Cómo le parece que tendría que comunicarse toda esta actividad y la importancia que tiene el Poder Judicial? Bueno, no es solo comunicación. Hay un problema estructural. Los jueces de antes dictaban sentencias y esa era la labor. Los fundamentos eran las palabras de sus sentencias. Ellos no daban explicaciones ni tenían la costumbre de explicar sus decisiones. Y lamentablemente tampoco sus fallos, sus sentencias eran muy comprensibles si uno no tenía conocimiento jurídico. Con lo cual, a la justicia siempre se la vio como una entelequia corporativa que mucha gente no se explicaba bien qué es lo que se hacía. Esta es la verdad. Entonces yo lo veía como privilegiado, como una casta que siempre estaba compuesta entre ellos y por familiares. Y bueno, esto se comenzó a cambiar hace muy poco. Yo diría hace unos 30 años, 35 años, empezaron jueces primero y después los propios poderes judiciales, sobre todo los poderes judiciales provinciales, comenzaron a tener jueces que querían que la sociedad los viera como alguien de la propia sociedad, que tenían los mismos problemas, que hacían una actividad útil, sana, tan motivada y tan razonable como cualquier otra. Y empezaron a dar explicaciones, y empezaron a salir y a enfrentarse a veces cuando se los quería poner como que no tenían razón o que sus fallos estaban motivados en otras cuestiones que no fueran las propias de la justicia, ¿no? La argumentación, la motivación, la razonabilidad, la legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad. Ahora tenemos la de los derechos de desarrollo ambiental, y todos los días se van sumando exigencias a los test de calidad de los jueces, todos los días. Hace tiempo los poderes judiciales comenzamos a reaccionar. El Chaco lo ha hecho bien, creo yo. Hicimos una diplomatura judicial, de periodismo judicial, en la Facultad de Humanidades. Creo que es la tercera o cuarta cohorte ya de la diplomatura. Nuestra gente de prensa que recibió la diplomatura ahora son profesores. Ahora están buscando otras alternativas de, qué sé yo, de especializaciones, máster, doctorado. Pero tampoco basta, porque lo esencial es que el día a día de la justicia, lo que se hace todos los días, más o menos llega a la gente. Y eso es difícil, porque la verdad que explicar un fallo, una sentencia en cuestiones, aunque sean sencillas, no es fácil, primero. Y segundo, lo que no vende no se
publica. Los fallos que son buenos, que son justos, que están, la gente ni conoce. Los que conoce la gente son los que son criticados, que barbaridad esto, que barbaridad lo otro. Y por eso hay que tener cuidado cuando dicen que la gente no cree en la justicia. Yo no digo que quizás sea una proporción grande, en general, la desconfianza de la gente en la justicia. Pero no creo de que no crean la justicia, porque la verdad es que la cantidad de juicios que hay todos los días y en todos los fueros demuestra de que la gente va y busca la verdad en la justicia, porque si no, no habría tantos juicios. Buscarían otra manera de resolver los conflictos. Pero la otra cosa es que cuando yo fui abogado más de 30 años, cuando el abogado gana un juicio es porque el cliente tenía razón, pero ¿cómo nos gana este juicio? Tenía razón. Si pierde el juicio es porque o se equivocó o se vendió. Y el juez que le da la razón, y claro, ¿cómo no me da la razón si yo tenía razón? Ahora, si no le da la razón, ya empiezan a buscar cosas que no son, diríamos, correctas ni ordinarias. Entonces es muy difícil tratar este tema. Lo que sí hay que tratar es de perseverar en tratar de comunicar todos los días lo que se hace de la mejor manera, entendible, en un lenguaje amigable, suprimir todo aquello que es confuso, que es muy engorroso. En realidad los jueces y los abogados no estamos para hacer academia, ni para hacer desarrollos filosóficos, ni de ese tipo, sino estamos para resolver problemas. Y hay que tratar de que cuando se hace la esencia del fallo, las razones más importantes del fallo, esas sean las que impacten, las que demuestren por qué se decide de una manera. Y eso es lo que a veces no funciona muy bien, porque en el afán de motivar y de argumentar, en lugar de dar los 2 o 3 argumentos más impactantes y que son los que deciden al juez, se ponen una ensalada de 20, 30, 40, entonces todo ese cúmulo, ese fárrago, da como la sensación de que se ha ido sumando porque en verdad no hay razones importantes. Cuando el juez en ese momento comunica su resolución, su sentencia, ahí también está diciendo a la sociedad, yo pienso de esta manera. Y ahí, ¿no le parece que tendría que ser un lenguaje más coloquial? Que nuestros jueces también se caracterizan por tener una riqueza en el lenguaje, pero que también es muy sesgada. Sí, por eso digo, está progresando de a poco, hay una gran lucha interna. No todos los jueces quieren dar explicaciones, no todos los jueces quieren escribir, porque escribir para la gente que no conoce lo jurídico, porque lo jurídico es una ciencia. Si los médicos tienen su lenguaje, todas las ciencias tienen su lenguaje, ¿por qué los abogados y por qué los jueces tenemos que tener un lenguaje común? Eso es una discusión muy importante, que bueno, para mí ya está zanjada, pero hay algunos que no quieren hacerlo. Y al que no quiere hacerlo es muy difícil que lo haga. Todos sabemos cómo es el público, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo esto va a ser como natural. Porque la sociedad de hoy es todo comunicación, todo información. Y si uno no demuestra que obró bien con argumentos, queda como fuera de lugar, ¿no? Argumentos válidos. Sí, así es. Doctor, como sabemos que desde el año 2020 nos aquejó una pandemia, no solamente acá en la provincia del Chaco, sino una pandemia mundial, y la justicia siguió funcionando. ¿Qué nos puede decir del funcionamiento de la justicia en tiempo de pandemia? Bueno, como todo en cada perspectiva de su vida, ¿no? Nos tocó, nos afectó y fuimos arreglándonos con los recursos que teníamos. Teníamos sí una computadora en cada escritorio de los escribientes y de los jueces, pero no teníamos cámaras, no teníamos impresoras, escáneres, salas de videoconferencias, celulares, notebooks, todas esas cosas que tuvimos que ir adquiriendo, haciendo los programas, tratando de
de capacitarnos, porque es otro mundo. Lo digital es un mundo completamente distinto al escrito. No solo es distinto, hasta es contrario en muchas de las cosas. Y gracias a Dios, con los recursos de la Dirección de Tecnología e Información que tenemos, con nuestra gente del Centro de Estudios Judiciales y la gente de prensa, más los trabajadores, los magistrados, los jueces, empezamos a hacer toda una importante actuación de los recursos tecnológicos. Empezamos con un protocolo de audiencia, un protocolo de notificaciones electrónicas, un sistema de recepción digital de los reclamos, porque no se podía recibir papel. Y bueno, llegamos a lo que en un año, increíblemente, nunca creíamos que íbamos a conseguir, que es una digitalización total del Poder Judicial en todos los ámbitos, en todos los fueros. Logramos hacer una ley transversal que ocupe todas las materias y todos los fueros, y que con sistemas, uno el SIGI, que es lo penal, y otro el IURE, que es lo civil, y todos los otros fueros, son sistemas digitales integrados. Vamos a tratar de erradicar el papel y oralizar todos los juicios, que significa una revolución sideral en la justicia. Tal es así que en la Argentina solamente hay una provincia que lo hace, que es San Luis, que hace muchos años que tiene un avance en digitalización muy grande y que también lo expandió al nivel de la justicia. Y yo creo que nosotros en 2 años vamos a tener la digitalización funcionando en todo. Ahora vamos a hacerlo, estamos en civil comercial, lo vamos a extender a familia. En octubre o en septiembre ya lo vamos a hacer en lo laboral, y después nos queda contencioso administrativo, así que creo que en este año van a empezar todos a trabajar digitalmente. Y quiero decir algo porque la verdad que hay que decirlo. Tanto los magistrados, los funcionarios, los empleados apoyan y quieren digitalización. Y los abogados también nos han acompañado plenamente. Así que la verdad es que hay que, en la pandemia, que es uno de esos caminos difíciles que encontramos en la vida, por ahí nos llevan a destinos que son buenos y que de otra manera no hubiéramos llegado. Así que creo que estamos bien. Por supuesto que todavía hace falta una gran inversión, un gran desarrollo, pero como yo veo, hay una gran ansiedad de la gente en poder trabajar digitalmente. Está cansado del papel, del coser, de manipular los expedientes, del polvo, de los lugares llenos de papeles, ¿no? La verdad es que trabajar con los escritos, entrar al tribunal ya cansa, porque está todo lleno de expedientes. ¿Podemos decir, doctor, que se ha garantizado en pandemia el servicio de justicia? Sí, bueno, eso, perdón, me fui por las ramas por ahí. Nosotros cuando empezamos, la verdad es que no sabíamos hasta dónde iba a llegar el rendimiento, no teniendo sistema ordinario, porque dependíamos tanto de los instrumentos tecnológicos como de la gente y de la manera que pudieran trabajar, porque tampoco todo el mundo estaba capacitado tecnológicamente para trabajar digitalmente ni remotamente. La verdad que es esa. Así que fuimos capacitando de la mejor manera y nosotros calculamos, de acuerdo a las estadísticas que se hicieron, que estamos en el 2020, estuvimos más o menos en un 75-80% de lo que hicimos en el 2019. En cuanto a lo integral, diríamos, cantidad de juicios, esto, lo otro. Ahora, en la celeridad, en el 2020 tuvimos mucho más rapidez que en lo escrito, porque lo escrito, a ver si me explico, al pararse lo escrito y ser todo digital, la escritura quedó postergada y en lo digital avanzó mucho, mucho. Compensando las dos cosas tenemos un 80%, pero el año que viene seguramente vamos a estar un 150% arriba. Y dentro de 2 años vamos a estar un 200, un 300% relacionado con los años, porque la evolución y el desarrollo y el progreso van a ser
cada día más exponencial. Doctor, y le hago una pregunta en relación al avance. En la parte penal está prácticamente acordado y ya es un hecho, nadie se Está opone. digitalizado. No solo la digitalización, sino mucho de la oralidad. Claro. Y en la parte civil... Perdón, hay que acordarse, Chaco 1972 tuvo la oralización, son 50 años, ¿no? Sí, Somos la tercera provincia que tuvo oralización. Córdoba, A Catamarca nivel y nacional nosotros. somos muy destacados por eso. La justicia Bueno. penal va de frente y siempre con avances Eso es tecnológicos. otra cosa que tenemos, que yo voy a tratar de lograr. Televisar los juicios orales penales. Bueno, ahí también Que la estamos- gente no cree, ve No ve cree. Pero eso es también lo de comunicación. Norteamérica y no sabe que Eso- nosotros tenemos... Eso también es comunicación. Y lógico. Comunicación Sí. de parte nuestra que Sí. nosotros no sabemos comunicar Y sí, también. hace también Así la es. transparencia Y del hace Poder la Judicial. transparencia Sí. de los actos. Y hay que difundir también, Hay porque, que difundir. porque sí. también hicimos, la verdad que Sí, el sí. jurado lo grabamos, todo está en YouTube, los juicios importantes penales lo grabamos, Pero no están en solo los YouTube. importantes. Sí, bueno, pero... El doctor tiene todos los días audiencias y de esa manera se podrían transparentar y cualquier persona Sí, tendría sí. que tener acceso. Hay que incentivar Hay que que se, incentivar, que sí, se sí, mire sí. el tema. Pero la parte civil, la oralidad en la parte civil, que está un poco atrasada en relación a la parte penal, ¿cómo vendría a ser Bueno, esta te voy a explicar, implementación? porque eso es cierto lo que vos decís, que pareciera que es así, como vos decís, pero no es así. Nosotros hace unos 10 años, como era todo escrito, todos los procedimientos eran escritos, había una cultura de lo escrito. El Código Procesal Civil y Comercial del 66-67 fomentó que todo era ese modelo. Todos los códigos eran escritos y la oralidad se reducía a la recepción de testimonios o de explicaciones para las partes o de peritajes y nada más. Todo era. Si nosotros nos poníamos a cambiar los códigos procesales, no sé cuánto tiempo iba a estar, porque son 6 o 7 códigos procesales, cada uno con su historia, con su trayectoria. Entonces empezamos a hacer, respetando lo escrito, juicios por audiencias. Una audiencia preliminar y una audiencia de vista de la causa. ¿Qué cambia eso? Cambia de que el juez, aunque tenga un proceso escrito, desde el inicio, con la audiencia preliminar, conoce ya todo el juicio. Conoce la demanda, conoce la contestación, las pruebas, lo más importante. Y ya puede dirigir el proceso muy fácilmente. Y con la vista de causa ya tiene la prueba recibida y lo único que tiene que hacer es hacer la expresión de escuchar los alegatos y hacer algunas adquisiciones sobre prueba, ampliaciones o lo que le parece importante para llegar a un convencimiento. Entonces, al tener en esos procesos esas audiencias, cuando ahora hicimos la implementación del código electrónico, del código procesal electrónico y la oralidad, el juez, por el principio de que las formas son adaptables, y lo principal es la celeridad, la economía, el juez puede unir el trayecto de las dos audiencias y dejar afuera solamente lo que no hay otra manera de tramitar. Y yo creo que los juicios civiles, comerciales, laborales, contencioso administrativo van a tardar 6 meses, 7 meses. Porque la disponibilidad de la forma, de la tecnología, a ver, ya no vas a tener que presentar un documento con 400 hojas, 500 hojas, un álbum musical con los discos de pasta, esto, lo otro, la grabación, todo va a ser electrónico y digital. Entonces vos lo que tenés que hacer, mandás el pendrive o mandás el soporte digital, se lo carga en el sistema, cuando se da traslado a la otra parte se le da ya toda la documental digital que existe, que la otra parte hace lo mismo, y ya tenés todos, salvo testigos, El transcurso peritos. para emitir la sentencia va a ser el mismo. Y la sentencia es todo digital, o sea que la sentencia va a ser, creo yo, va a haber un artículo, como dice en el Código Procesal Penal, de que se puede dictar la sentencia en la parte resolutiva y a la semana o a los 10 días se hace la parte de los fundamentos. Porque en realidad la gente también tiene que saber. El juez normalmente decide la causa
y decide el resultado de la causa a través de todo el juicio. No es el momento mágico que uno va a ir a ver qué pasó con esta, qué hacemos. No, usted está viendo como el juicio es una cuestión de una reconstrucción histórica de lo que aconteció y lo está viviendo a medida que va transcurriendo, lo que dicen los testigos, lo que dicen las partes, las pruebas. Y al final la sentencia lo único que tiene que hacer es adecuar las peticiones, hacer lugar o no hacer lugar, determinar cuáles son las prestaciones y después los fundamentos, y bueno, los fundamentos se los busca y se los adecua al resultado que uno ya tiene predeterminado, digamos. Más o menos así. Sí, sí, sí. Salvo los casos esos muy importantes de debates de fundamento ideológico, como puede ser algo que tenga que ver con el derecho que deviene de una religión o que devenga de cosas que necesitan mucha filosofía y qué sé yo, pero el 90% de los casos se deciden de esta manera. ¿Qué sería un caso diferente, una situación o un caso de objeción de conciencia, por ejemplo? Puede ser un caso de objeción de conciencia, puede ser un caso... hay casos en donde se provoca la muerte en beneficio del que muere. Y esos son casos... Ahí se requeriría un mayor análisis y una aplicación Y claro, porque filosófica. ahí el juez hace medida de Dios. El juez hace de que hizo bien o hizo mal. Si hizo bien, no tiene la culpa. Si hizo mal, tiene que ser penado. Doctor, entonces podemos decir que la justicia post pandemia es una justicia nos espera digitalizada, nos espera una justicia con oralidad en todos los fueros Así es. y también donde va a regir el principio de celeridad procesal. Sí, fundamentalmente despapelizar, celeridad, economía, inmediación. Inmediación es fundamental. Yo soy uno de los que apuestan a que la digitalización, la oralidad, va a devolver a la ciudadanía la confianza en la justicia. Porque ya el individuo cuando va al juzgado y ya tiene posibilidad de que la juez sea lo que le interrogue y que de ver todo lo que sucede en una audiencia pública, es otro tratamiento. Ahora con el jurado, hay gente que sale del jurado, dejó de ejercer jurado, ya dictó su juzgamiento y cuando se va dice, avísenme cuando puedo volver a ser jurado. Es lo importante que es llegar a ser para un ciudadano jurado. Que no es juez, porque yo me peleo mucho con los juradistas que dicen que son jueces no técnicos. No, no son jueces, son jurados. Quizás son más sabios que los jueces, porque a veces el sentido común permanece más en aquellos que no tienen tantos estudios y que todavía conservan la percepción de lo que es normal. Y hay otros que estamos todo el día viendo tantas cosas que por ahí ya teníamos turbia la mirada y tapados los oídos. Esta es la verdad. Puede ser, doctor, que nosotros somos, y quizás el jurado sea menos legalista. Por supuesto. Y bueno, y esa es la diferencia. Menos legalista, menos componedor, menos principista, menos filosofista, y el que es culpable, Exacto. y el que no es culpable, no es culpable, y el que tiene que responder, y el que tiene que ir preso, va preso, y así no va. Quizás tenga que ver con los principios, que nosotros lo tenemos por arriba, y cuando uno es más legalista está, y el común de la gente sí, quizás tenga incorporado. Mira, hay una formación que viene de la facultad, una deformación, que es la deformación de creer de que todo depende de un criterio jurídico, de un criterio epistemológico. Entonces, no, yo soy progresista, yo soy garantista. Yo soy garantista. En el derecho, la garantía la tienen que respetar todos. Si uno no respeta la garantía, sea legal, constitucional, reglamentaria, no está aplicando el derecho. No hay que ser garantista, hay que cumplir con la garantía. Pero no, yo soy garantista, no, entonces lo doy la libertad. Hay cosas que uno no comprende, la verdad que
Yo creo que lo que hay que hacer es aplicar ahora, como dice el Código Civil, los principios y valores que hacen reverdecer lo bueno. O sea, los principios hay que hacerlo como una adaptación flexible para maximizar lo que hace bien a la solución del caso y minimizar lo que hace mal o sacarlo lo que hace mal. Sí, minimizar los efectos contrarios. Sí, eso, yo creo que estamos mejorando en eso. Parece que los jueces cada vez le dan mayor valor a las cuestiones que hacen justicia. Por lo menos así veo, ¿no? Salvo en casos muy excepcionales, las soluciones jurídicas que dan las sentencias son bastante aceptables. Por supuesto que pueden errar porque es humana, es justicia humana, no es justicia divina, pero parece que andamos bien. Doctor, tenemos muchísimos temas para hablar con usted. La verdad es muy enriquecedor todo lo que usted tiene para decirnos. De ya adelanto que vamos a volver a invitarlo si es que usted acepta. Mucho gusto. Pero hay un último tema que nos gustaría tocar o hablar, que es la policía judicial. Sí. Bueno, otro tema. Yo nunca estuve de acuerdo que se llame policía judicial. Porque la policía es un servicio propio de cada poder. Cada poder tiene policía. El legislativo tiene su servicio, su poder de policía. El administrativo, nosotros tenemos nuestro poder de policía. Pero no es que sea una policía judicial, es un derecho del poder de policía íncito en el servicio público de justicia. Y diferente a todo, porque la gente, la comunidad que no sabe qué quiere decir policía judicial, cree que es la policía como cualquier otra, nada más que lo mandan la justicia. Y no, nuestra policía tiene que llamarse auxiliares de la justicia, nombres que hagan conexión con su labor, que va a ser el de acompañar a los peritos a los crímenes, a las pruebas, tratar de que permanezca la escena del crimen, tratar de que el perito pueda desarrollar su labor, de hacer con un transporte, con una iluminación, con todo lo que hace al servicio de justicia. Desde grabar, desde escribir, de todo lo que tengan que hacer y que ayudar al perito. Ese va a ser lo que se llama policía judicial. Y en realidad son auxiliares de la investigación y auxiliares de la actividad judicial. Por eso, pero bueno, lo que pasa es que la Constitución habla de policía judicial y las leyes hablan de la policía judicial, desde la Ley Orgánica de Justicia de Paz hasta la Ley Orgánica número 3 de la Justicia Común. Entonces, esto es muy difícil. Y además hay otra cosa. En la justicia, a la policía la tenemos que capacitar nosotros. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Y dónde lo van a hacer? En cuestión de los jueces. No es de seguridad. No es de apoyo a la investigación de seguridad o a la represión. No, no. Lo nuestro es científico. Lo nuestro es para que nos ayuden a los jueces y a los investigadores a llegar a la verdad material. Esa es la función de la policía judicial en la justicia. Y por eso estamos pidiendo yo estoy hace 14 años en el Superior Tribunal, que nos den por lo menos 50 o 100 personas para empezar con la policía judicial. Parece que este año nos van a dar no sé cuánto, pero va a ser el primer paso para adelante, porque con eso nosotros vamos a tener un adelanto y una posibilidad de mostrarle a la gente que realmente hacemos bien. Nosotros tenemos un instituto médico forense, científico forense, que es el primero en Latinoamérica. Tenemos actividades periciales que no tienen nadie, salvo la Policía Federal en los delitos complejos. Y sin embargo, poca gente conoce ese instituto. Así que ahora también estamos por hacer un programa especial de publicidad
de 1 o 2 meses para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo ahí, y ahí va a ir a trabajar la Policía Judicial. Una vez más, el Poder Judicial del Chaco a la vanguardia. Sí, sí. Bueno, yo siempre repito, ya la gente está cansada, pero el Chaco tuvo el primer Consejo de la Magistratura en 1957, tuvo juicios orales en 1972, tuvo el Centro de Estudios Judiciales en 1968, tuvo el Instituto de Mediación en el 2000, todos primeros. Así que, y ahora vamos a hacer la segunda, pero bueno, en digitalización, que siendo Chaco es mucho, la verdad que es mucho. En 2 o 3 años tener todo digitalizado, casi un sueño. Bueno, doctor, la verdad que de Justicia en Línea le agradecemos el tiempo que nos ha brindado, realmente, como manifestamos, muy enriquecedora la charla. Lo esperamos para una segunda oportunidad, tenemos muchos temas más para tocar, así que muchísimas gracias. Gracias, doctor. Sí, con mucho gusto. Inclusive, si ustedes quieren, para hacer algo más entretenido, podemos hacerlo en conjunto con otros magistrados, otros funcionarios, otros empleados, lo que sea, de acuerdo a la temática, ¿no es cierto? A lo que ustedes crean que la gente quiere saber, porque la verdad que también existe poca difusión de lo que es cómo se definen las situaciones en materia judicial, ¿no es cierto? Cómo sale esta ley, cómo sale el presupuesto, qué pasó, por qué esto, por qué lo otro. Y siempre, si no sale bien, es culpa del Poder Judicial. Y a veces no tenemos nosotros la culpa. Doctor, para ir cerrando, yo Sí. quería hacer la última pregunta. ¿Cuáles son los pilares de su gestión o qué tiene planeado para este año como presidente del Superior Tribunal de Justicia? Bueno, buena pregunta, dijo un profesor. Yo la verdad que estoy culminando mi actividad judicial porque el año que viene me jubilo. Así que... Es una primicia. No, ya lo dije, sí, ya ya salió en varios medios. Pero muchos no quieren repetirlo, pero no quieren enterarse. Pero bueno, así que yo tengo que priorizar a qué voy a dedicar la mayoría de mi tiempo, ¿no es cierto? Y me parece que en este momento la prioridad es la digitalización, más algunas cuestiones estructurales como son la tercera torre de resistencia, el edificio de tribunales de San Martín y 2 salones de uso múltiple que hace mucho tiempo nos están pidiendo, uno en Charata y otro en San Martín. Así que si se puede hacer eso, en estos 2 últimos años me doy por hecho. ¿Y la tercera torre? ¿Qué edificio también? La tercera torre se ha convertido en un edificio muy grande y muy costoso. Está como en 700 millones de pesos el presupuesto. Por lo tanto, nosotros, la idea mía, que lo hablé con el ministro de Economía, y se lo dije también, se lo anticipé al gobernador, es de que, como tenemos algunos tribunales que nos están pidiendo el que lo dejemos, que lo desalojemos, porque lo quieren vender, sobre todo el de los PI-planes, donde estaban los 10 juicios federales, los juzgados federales, el juzgado 5, el 6, el monitorio público y hay otros, son 4. Entonces empezar a hacer la torre sobre el proyecto, o sea, hacer todas las plataformas de estructura, todo, y empezar con la planta baja y los 2 primeros pisos para poner esos. Así que vamos a ver si tenemos alguna financiación, algún sistema de que nos podamos arrancar. Y la ventaja es que dejamos de pagar cerca de 200.000, 300.000 pesos por mes con servicios, con inmuebles que no son nuestros, que son viejos y que además ya no satisfacen al objetivo, ¿sí? Pero para Resistencia es uno de los edificios más esperados. Además ustedes verán de que nuestra galería, ese edificio, toda la gente se va, se saca fotos por el casamiento, el cumpleaños, pasean ahí, bueno, es uno de los edificios emblemáticos acá de la ciudad. Así que si lo terminamos, yo creo que el gobernador nos va a acompañar porque además también es una obra que políticamente apoya, ¿no? Así que esperemos.
Fenomenal, bien. Le agradecemos, doctor, una vez más. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Hasta ustedes. pronto. Hasta pronto.